Bienvenidos, bienvenidas o deberíamos decirlo al revés. Bienvenidas y bienvenidos, porque es que hoy casualmente el tema que quiero poner sobre la mesa es el tema de la mujer. La participación de la mujer, la entrada de la mujer en la escena pública venezolana. Porque para empezar hay que decir que históricamente, desde los viejos principios de las 12 tablas de los romanos, cuando había una cosa que llamaban el pater familias, que tenía la patria potestas, que era que podía caerle a golpes a la mujer, matar a la esposa, esclavizar a los hijos, él podía hacer lo que le daba la gana a una sociedad machista. Y esa cosa nosotros la heredamos en la cultura occidental y costó mucho que la mujer pudiese ocupar un papel central, el papel que le corresponde en la vida ciudadana. Y eso en la historia venezolana también fue arduo y difícil. ¿Qué pasó con la mujer en Venezuela para que pudiera pasar de esa mujer relegada de todo en el siglo XIX en la colonia a una mujer activa, participativa, involucrada en temas políticos? Buenísimo. Es que hacía falta. Claro. Hacía falta conversar sobre este tema porque, ¿verdad? En el caso del movimiento y de la organización de las mujeres, claro, termina siendo relativamente tardío, entre otras cosas porque este fue un mandato de una fortaleza, de una solidez, ¿no?, que se estableció, como tú bien dices, en la cultura occidental y en el caso nuestro, heredado como parte de la cultura hispánica, como un mandato inconmovible. O sea, la mujer está sujeta al mandato del hombre, las características, las virtudes de la mujer son la sumisión, la magnanimidad, la castidad, la serenidad, o sea, puras. Mira, Inés, y te voy a decir algo en lo personal. Aquí yo recuerdo ver un documento de mi mamá que firmaba en España, firmaba un tío, decía, en representación de su marido, porque ella no puede firmar sola y el marido no está. Absolutamente, o sea, las mujeres no tenían esa personalidad jurídica. Entonces, claro, una cosa que tiene esta fortaleza, cómo se mueve, cómo se transforma, cómo se moviliza, ¿no? Y en el caso de Venezuela, si bien como ha sido, o sea, como es inocultable, las mujeres siempre estuvieron presentes, estaban allí, estuvieron en la independencia, estuvieron en el siglo XIX, fueron luchadoras contra el gomecismo, pero, ¿verdad?, como un proceso irreversible y continuo en la sociedad venezolana, tiene lugar fundamentalmente a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez, porque durante el periodo de Gómez no era, o sea, ni las mujeres ni nadie, ahí no había chance de participación. El acceso a la educación, por ejemplo, de la mujer. Y entonces eso, cuando muere Juan Vicente Gómez, hay un proceso de eclosión política importantísimo, que no solamente va a comprometer a las mujeres, sino a la sociedad venezolana en su conjunto, pero es crucial lo que ocurre con las mujeres, porque no más muerto Gómez, lo primero que ocurre es que las mujeres le mandan una carta a Eleazar López Contreras. Mire, mijito, aquí estamos las mujeres, necesitamos atención para nuestros hijos, para la familia, y eso es como un primer paso, pero inmediatamente se organizan, ¿no? Claro, está la Agrupación Cultural Femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres, la Asociación Venezolana de Abogadas, o sea, empieza a gestarse un proceso de organización de las mujeres que tiene dos propósitos. Por una parte, por supuesto, incidir y tener participación en la vida política y en la sociedad venezolana, pero en segundo lugar, que es todavía más importante, transformar el parecer que había respecto a que la mujer debía estar en el hogar, del lado dentro de la casa, ¿no? Claro. Que, o sea, calladita todavía es más bonita. De hecho, hay cantidad de textos, y no solamente que se escribieron en el siglo XIX, sino todavía a comienzos del siglo XX. El Manual de Carreño, por ejemplo, todavía... O sea, escrito en el siglo XIX. La mujer no se puede reír públicamente, la mujer no puede... por ahí los vestidos tenían que ser hasta los tobillos, todo ese tipo de cosas. Y además, eso, el orden, la cualidad, todo lo que demandaba el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, cuando esto ocurre en el año 36, claro, las mujeres se organizan y entonces empiezan no solamente a demandar su presencia, sino la ampliación de sus derechos civiles. Eso que tú decías, cuando se crea la Asociación Venezolana de Mujeres, las mujeres no pudieron firmar la creación de la organización porque ellas no tenían personalidad jurídica. Tienen que llamar a los maridos para que firmaran por ellos. Mira, mijito, ven acá para que me firme este papel. Esto es insólito. Y entonces, claro, empiezan a demandar sus derechos civiles, sus derechos políticos. Claro. Y de hecho, la primera cosa que logran en 1942
es la reforma del Código Civil, Claro. ¿no? Claro, Sí. una reforma mínima, pero se logra una Claro, primera algo. reforma. ¿Sabes que hay una cosa interesante ahí, Inés, que me llama la atención? Que es el hecho de que la cultura, es decir, parte de la riqueza de la lucha de las mujeres en Venezuela es que como la cultura era una cosa insignificante, la cultura no se le daba tanto valor, la cultura se la daban como a las mujeres. Sí. Ellas son las que leen en la casa, ellas son las que pintan cuadros, ellas son las que leen cosas clásicas. Entonces, claro, eso significó que la mujer adquiriera una fuerza cultural que motorizó un montón de cosas después. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, eso, que las mujeres pudiesen ser maestras, ¿no? Ajá. Eso no estaba Sí. vetado, o sea, las mujeres podían Pueden ser maestras, monjas y enfermeras. Claro, y podían escribir por la prensa, o sea, versos y cosas de este tipo, y se ponían muy elevadas con seudónimos, Sí. ¿no? Pero lo más importante allí es que cuando las mujeres se organizan y empiezan a movilizarse en función de estos derechos, no solamente van a irrumpir para conseguir sus derechos civiles, que van a ser primeramente muy modestos, pero después van a seguir insistiendo para tener los derechos políticos. Claro. O sea, acceder al voto. O sea, las mujeres no eran ciudadanas, no podían elegir ni ser elegidas. Sí, no, terrible. De hecho, hay una cosa interesante en nuestra historia, que es que la primera vez que una mujer es electa en algo es la reina, o sea, la reina de después de Juan Vicente Gómez, la famosa Beatriz I No, eso fue cuando los hechos del 28. del 28, durante Gómez. Claro, durante Claro, Gómez, la claro. reina Beatriz I, que Sí, le hacen Sí, toda esta que era un colonia de la emblema de la libertad también. Entonces, fíjate que la libertad como el emblema de la mujer. Es decir, Claro, y que siempre ha sido la alegoría de la libertad está en manos de la mujer. Sí, sí. Pero que las mujeres se hayan organizado para obtener el derecho al voto no fue tampoco fácil. Ujú. Se empiezan a organizar y, por supuesto, era mal visto. Claro. Todavía se pensaba que las mujeres debían estar del lado dentro de sus casas y mucho menos votar. Ujú. Y fíjate que... Claro, porque además, ¿cómo va a votar una mujer si no tiene criterio? ¡Claro! ¿Cómo va a tomar una decisión política? Y además, en todo caso, va a ir mandada por su marido. Eso se veía mucho en algunos casos donde Claro. comenzaron a votar las mujeres, que la mujer recibía la orden de su marido de cómo ¿Por quién tenía va a que votar? votar. Bueno, en España fue Sí, terrible, así, ¿no? claro. O sea, porque se van a decir van a votar por lo que le digan el confesor o Sí, lo que le diga el el marido. marido. Como que si las mujeres no tuviesen criterio, pues las mujeres se organizan. Le mandan una carta al Congreso, el Congreso las pasa por Go y vuelven a escribir otra carta y además obtienen la firma como de 17.000, 18.000 mujeres que están dispuestas a hacer valer su derecho a Qué pedir maravilla. el derecho al voto y les otorgan solo el voto en el año 45 a las mujeres mayores de 21 años y alfabetizadas, cosa que era, ¿verdad?, otorgarle Claro. el voto a una ñinguita. Sí, sí. Pero las mujeres no se amilanan e insisten en su determinación y empiezan a formar a las mujeres y a movilizar. ¿Verdad? Que yo creo que muchas veces Qué no lucha. tenemos conciencia Sí, sí. de lo que eso representó como una irrupción Claro. en la sociedad y como un efecto transformador de la Sí, sociedad. y civilizador, porque, Total. o sea, nos devuelve a todos los ciudadanos a igualdad de condiciones, es decir, No, totalmente. Sí. Y fíjate que en el 46, cuando ocurre el proceso del 18 de octubre de 1945, que se crea o sea, que se sanciona la votación universal, directa y secreta, las mujeres van a votar. Pero no solamente van a votar, sino que van a ser elegidas Claro. por primera vez en la Asamblea en la Asamblea Nacional Constituyente. Constituyente. Claro, además hay anécdotas, a mí me gusta mucho una anécdota de Andrés Eloy Blanco, porque hubo varias diputadas mujeres, no sé O si sea, eligieron bastantes, a 12 mujeres, por Sí. primera vez, mujeres diputadas en una asamblea, en un cuerpo representativo. que Andrés Eloy Blanco hacía circular unos papelitos en esa Asamblea Constituyente para un poco lo que decía Rafael Caldera cuando lo llamó el amortiguador de la Constituyente, porque, bueno, hacía más ligero ese debate tan duro. Entonces, en uno de los versos escribió: la política se inclina sin distinción de persona, de la fuerza masculina a la fuerza masculona. No, Andrés Eloy ese tenemos que anotarlo también en un Sí, podcast. ese es un personaje. Pero sí, mira, verdad que me parece importantísimo tomar conciencia de que el proceso de inserción de las mujeres en la sociedad venezolana fue un elemento transformador de nuestra sociedad, al punto de que yo incluso soy capaz de decir que la acción de la mujer en la sociedad es más importante que la del petróleo, porque no se devalúa, porque no está sujeta al mercado, al mercado Claro. internacional, y porque es irreversible. Después que las mujeres salimos para la calle, Sí, no hay manera. Pero hay podríamos nombrar a infinidad de mujeres que
participaron de esta lucha y que hicieron posible estos logros. Pero hay una que me viene, que es la primera que se gradúa en medicina. Claro, Además, en medicina, que era una profesión de hombre, que es Lía Bermúdez. No, Lía Inver. Perdón, Lía Inver. La confundí con otra Lía que también es una gran luchadora. Claro, pero Lía Inver se gradúa y la foto es maravillosa, Sí. que es ella con toda la promoción, puros varones. O sea, puros varones. Imagínate y ella en tú. el centro, que incluso ella comenta en su testimonio que cuando ella fue, por primera vez que llegó un profesor y la vio en salón, mire, mija, y en su casa no hay nada que hacer. Sí, qué cómico. O sea, y en su casa no hay nada que hacer. ¿Qué hace usted? Que estoy estudiando medicina. Esa es Lía Inver, pero tiene que haber sido una cosa impresionante. ¿Sabes que yo una vez tomé un avión en un vuelo que venía de Mérida y la capitana era una mujer? Y hubo un pasajero que se bajó del avión. No juegue. Porque él no iba a montarse en un avión que estaba tripulado por una mujer. Bueno, esas son percepciones que siguen manteniéndose Sí. en la O sea, sociedad. la lucha continúa. Por supuesto, pero ¿verdad? Un hecho histórico. ¿Qué fue lo que pasó con las mujeres? Fue esto y sigue pasando.